tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 4 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y llegues en un muy buen momento porque hoy es lunes y los lunes antes de irnos de viaje a, en este caso, Falls Church en Virginia, tenemos 2 actividades. Si has estado conmigo en 4 capítulos o en 4 libros, muchas gracias por tomarte unos minutos de tu día para viajar al mundo de la literatura y conocer autores, personajes, historias y mundos que nos roban el corazón. Sinfonía Universal, bienvenida, me alegra que estés por aquí. Recuerda que todos tus comentarios o stickers o reacciones son completamente bienvenidos. Déjamelos aquí abajito y los vamos a ir leyendo. Ahora sí, regresando a las actividades que hacemos los lunes. Esta es la primera semana de lectura, o bueno, el primer lunes después de la primera semana de lectura. Y es que yo sé que hay veces en las que seguir el paso de los personajes o seguir el paso de la historia y además de los términos que se utilizan que no siempre son como del idioma que usamos, pues puede ser complicado. Es por eso que desde hace mucho tiempo tenemos la actividad de vocabulario y el mapa de relaciones. ¿Qué es cada una de ellas? El mapa de relaciones, que es este que tengo por aquí, ella es una como herramienta muy recurrente aquí en Letras en Rizo, porque a mí me pasaba que cuando había muchos personajes en una historia, y sobre todo en esta donde hay buenos, malos, personas o seres mágicos, humanos y como seres mágicos del otro bando, y que empieza a ser como todo un relajo aquí, pues a veces se me hacía como un poco complicado seguir el paso, sobre todo porque a veces había tantos nombres y digo, aquí los nombres están bastante como comunes, como los podemos recordar, pero a veces la escritura y la pronunciación eran otra cosa. Entonces, junto con una amiga empezamos a utilizar estos mapas de relaciones y es por eso que en cada lectura ahora ya los utilizamos para también que nos sirva de resumen de todo lo que está pasando. Así que muchas gracias a todos los que se unieron y a modo de resumen voy a agarrar este mapa de por aquí. Se va a volver nuestro pequeño amigo y útil herramienta a lo largo de la lectura. Y intenté que Elena quedara en el medio porque es la protagonista y casi siempre ellos quedan en el medio porque relacionan a todos los personajes con todos. Pero en este caso tuvo que quedar un poquito más arriba porque tenemos muchos árboles genealógicos en la historia. Y pues no me gusta que queden como separados porque si no luego son más complicados unirlos. Entonces aquí tenemos a Elena con su hermanita menor Margaret y no sabemos quiénes son sus padres, pero alguno de ellos tiene una hermana que se llama Judith y es la tía Judith que ahora es quien la cuida. Ahora por acá tenemos a sus amigos o su círculo cercano, Meredith, que por eso está por aquí, a Matt, a Caroline y a Bonnie, que son como los chicos de la escuela, o al menos los nombres que han estado de manera recurrente. Y no solo porque los necesite, como Francis. Y luego por acá tenemos a los Salvatore, que Stefan menciona que tiene un hermano Damon, o tuvo, no sabemos cómo es ese verbo, y ellos dos son hijos de Giuseppe con alguien más. Tampoco sabemos el nombre de la madre, pero pues, ellos están ahí representados. Y por acá tenemos a Catherine, que Catherine sí dijeron el nombre de su padre, pero solo lo mencionaron y ni siquiera apareció en escena, solo el apellido, que era un alemán, así que no es tan fácil de escribir. Entonces es por eso que Catherine está aquí solita como un champiñón. Pero lo importante del mapa de relaciones son todas las flechitas que tenemos alrededor o entre los personajes. Y es que cada color y cada como dirección significa algo. En este caso utilicé el color azul para demostrar que son como amigos o aliados probablemente. En este caso son solo amigos. Y está Meredith y Bonnie en ambas direcciones hacia Elena, pero no he visto que interactúen mucho entre ellas, es por eso que no están unidas ellas. Las líneas negras que están por acá, como juntando a los personajes, significa que hay una relación como familiar, ya sea de sangre o por adopción o por cualquier como motivo, por ejemplo que se casen, algo así como muy genealógicamente, eso es los negros. Luego aquí tenemos una línea verde que según yo solo es en una dirección
Y eso es como enemistad o enojo o rencor o venganza o algo ahí que no sabemos exactamente qué es, pero es como que no se llevan bien, pero no siento que Elena se lo regrese a Caroline, solo siento que Elena reacciona a eso, pero no es como que se pase los días averiguando cómo hacer la vida a Caroline, cosa contraria, que creo que Caroline sí quiere como robar el puesto de Elena o convertirse en Elena en cuanto como a la jerarquía en la escuela, es por eso que está ahí nada más Caroline. Y luego tenemos las líneas rojas, que en este libro van a estar increíbles porque creo que van a empezar a ser cada vez más caóticas. Y es que las líneas rojas van a representar como un interés amoroso que existe entre los personajes. Y hasta donde logro recordar de la última semana y lo que pudimos como vislumbrar de las relaciones que hay entre los personajes es que Ma tiene una intención amorosa con Elena, pero Elena de hecho la terminó porque ella solo lo ve como un amigo. Pero no sé si siguen siendo amigos, por eso no lo puse en verde. Luego en azul, perdón. Elena tiene un interés amoroso con Stefan, pero Stefan ya la mandó al diablo como 2 veces y ni siquiera la dejó hablar, así que creo que eso va a ser un poco problemático. Stefan, como su recuerdo que nos dice, que nos cuenta, tiene como un interés romántico por Catherine y de hecho hasta como que le da pena hablar enfrente de su papá con ella y toda la cosa, es por eso que está por acá, pero Catherine en ese recuerdo con quien estaba como sonriendo o interactuando más y dándole la sonrisa que Stefan quería, no era él, era a Damon, su hermano. Entonces creo que esto va a empezar a ser como una cadena, no sé cómo explicarla, pero creo que va a empezar a ponerse muy interesante. Así que eso es todo por el mapa de relaciones de esta semana. Si en algún momento se te ocurre alguna otra relación, algún otro como conexión que podamos poner, ya sea familiar o alguna nueva como relación que se te ocurra, por supuesto que puedes dejarme la sugerencia aquí en los comentarios y lo vamos evaluando para las siguientes semanas. Esto se va a actualizar cada semana, así que no te preocupes, no va a ser cada capítulo. Bienvenido al Club Lectura OT. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí, eso es por el mapa de relaciones. Y ahora el vocabulario. Ya el viernes mencionaba que a veces algunos términos no son tan fáciles de entender y de hecho es un poco complicado conocer todos los términos que se utilizan en un libro. Es por eso que cada semana yo traigo 3 definiciones que alguien me preguntó por su definición, a mí se me ocurrió que pudiera haber sido complejo entenderlo o que su significado podría ser importante para el contexto de la historia. Es por eso que la primera semana la primera palabra de esta semana y de este libro es crispar, que es la manera en la que Elena como que mencionaba que su rostro se crispaba. Significa que, bueno, viene un verbo que es crispar y significa provocar una contracción brusca y momentánea en un músculo, nervio o miembro. El rostro está lleno de músculos, así que como que se distorsionaba su rostro. La segunda palabra es armiño, que es lo que utilizaron para describir como una de las prendas que llevaba, me parece, Damon en el recuerdo de Stefan. Y armiño hace referencia a un mamífero carnívoro perteneciente o muy cercano a la familia de las nutrias. De hecho, si has visto una nutria o un hurón, podrías darte una idea de cómo se ve físicamente el armiño. Y la tercera palabra es abominación. Esta palabra la utilizan para describir lo que sucedió un día o el día en que Stefan como que lo perdió todo. O bueno, como el día que Stefan nos estaba mencionando. Entonces había sido aquella abominación. Abominación significa, bueno, tiene 2 significados, pero en este contexto significa cosa que provoca rechazo o condena. Así que esto nos puede dar una idea de que lo que sintió o lo que vivió Stefan en ese momento no es algo precisamente de lo que le guste hablar. Así que, ¿qué te parecieron estas palabras? ¿Cuál podrías utilizar en tu día a día? Yo diría que crispar es una palabra que
me gustaría utilizar, pero realmente quiero más bien conocer un armiño. Así que cuando suceda cualquiera de las dos, les informaré. Sin embargo, si tú las utilizas en tu día, puedes compartirme un ejemplo o una historia cuando los hubieras utilizado, ya sea por mensajes, por historias, por comentarios, de verdad. Siéntete libre de compartirme esa experiencia. Ahora sí que ya se unieron bastantes lectores. Muchas gracias. Jess, yo sé que estás por aquí. Yo sé que tienes cierta debilidad por estos libros, así que muchas gracias por viajar conmigo. También vi por ahí algunas personas que se unieron, pero que no me aparece su nombre. Si me dejas un comentario, un sticker, un punto, una raya, un mensaje, un algo para saber que estás por aquí, de verdad me vas a ayudar muchísimo para poder explicarte un poquito más adelante para que funciona este como pase de lista. También vale reacciones, aunque ya sea como en la repetición, es completamente válido. Así que ahora sí, tráete alguna bebida, ahí está Jess, tráete alguna bebida, alguna botana, disfruta la lectura, yo me encargo del resto. Me ayudas muchísimo si en este momento, justo en este momento, compartes la lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado o le envíes el enlace para que lo pueda disfrutar desde la comodidad de su dispositivo electrónico, y así averiguemos qué es lo que va a pasar con pues con la idea de Stefan de unirse al equipo de fútbol, aunque inicialmente no quería. Así que bienvenidos y comenzamos con el capítulo número 4. Para cuando llegó a su locker, el aturdimiento se disipaba ya y el nudo en su garganta intentaba disolverse en lágrimas. Pero no lloraría en la escuela, se dijo, no iba a hacerlo. Luego de cerrar su locker, se encaminó a la salida principal. Por segundo día consecutivo regresaba a su casa de la escuela nada más sonar la última campana. Y sola. Su tía Judith no podría soportar eso. Pero cuando Elena llegó a su casa, el carro de la tía Judith no estaba en la entrada. Ella y Margaret debían de haber ido al mercado. La casa estaba silenciosa y tranquila cuando Elena abrió la puerta. Agradeció la quietud. Quería estar sola en aquellos momentos. Pero, por otra parte, no sabía exactamente qué hacer consigo misma. Ahora que finalmente ya podía llorar, descubrió que las lágrimas no acudían. Dejó caer la mochila sobre el piso del vestíbulo y entró despacio a la sala. Era una habitación hermosa e imponente, la única parte de la casa, además del dormitorio de Elena, que pertenecía a la construcción original. La primera casa se había construido antes de 1861 y se había quemado casi por completo durante la Guerra de Secesión. Todo lo que se pudo salvar fue esa habitación, con su elaborada chimenea, enmarcada con molduras en forma de caracol, y un gran dormitorio en la parte superior. El bisabuelo del padre de Elena había construido una nueva casa, y los Gilbert habían vivido en ella desde entonces. Elena volvió a mirar por una de las ventanas que iban desde el piso hasta el techo. El cristal era antiguo y grueso y mostraba ondulaciones, de modo que todo en el exterior quedaba distorsionado, con un aspecto ligeramente oblicuo. Recordó la primera vez que su padre le había mostrado aquel viejo cristal con ondulaciones, cuando ella era aún más joven que Margaret en la actualidad. La sensación de ahogo le había regresado a su garganta, pero las lágrimas seguían sin acudir. Todo en su interior era contradictorio. No quería compañía y a la vez se sentía dolorosamente sola. Realmente quería pensar, pero ahora que lo intentaba, los pensamientos la esquivaban como ratones huyendo a un búho blanco. Un búho blanco, ave de presa, devorador de carne, cuervo, pensó. El cuervo más grande que he visto nunca, había dicho Matt. De nuevo sintió comezón en los ojos. Pobre Matt, lo había herido, pero él había aceptado muy bien el asunto. Incluso había sido amable con Stefan. Stefan, su corazón dio un vuelco, violento, arrancado de sus ojos dos lágrimas ardientes. Bueno, por fin lloraba. Lloraba de rabia, humillación, frustración y algo más. ¿Qué más? ¿Qué había perdido realmente ese día? ¿Qué sentía en realidad por aquel desconocido, aquel Stefan Salvatore? Era un desafío, sí, y eso lo hacía ser distinto, interesante. Stefan era exótico, excitante. Resultaba curioso, pero algunos chicos le habían dicho que a veces Elena
le habían dicho a veces a Elena que ella era eso precisamente. Y más tarde se enteraba por ellos, o por sus amigos o hermanas, de los nerviosos que estaban antes de salir con ella, como se les ponían sudorosas las palmas de las manos y sentían el estómago lleno de mariposas. A Elena esas historias siempre le habían parecido divertidas. Ningún chico de los que había conocido a lo largo de su vida la había puesto nerviosa. Pero al hablar con Stefan hoy, su pulso se había acelerado y las rodillas habían estado a punto de doblársele. Había tenido las palmas húmedas. Y no había tenido mariposas en su estómago, había sentido murciélagos. ¿Le interesaba el muchacho porque la ponía nerviosa? No era una buena razón, se dijo. De hecho, era una muy mala razón. Pero estaba también aquella boca tan perfecta que hacía que sus rodillas se doblaran por algo que nada tenía que ver con el nerviosismo, y aquellos cabellos negros como la noche. Sus dedos ansiaban entretejerse en la suavidad, aquel cuerpo ágil de musculatura atractiva, aquellas piernas largas y aquella voz. Fue su voz lo que había decidido el día anterior, haciendo que se sintiera totalmente empeñada en tenerlo. Su voz había sido serena y desdeñosa al hablarle al señor Tanner, pero extrañamente persuasiva a pesar de todo. Se preguntó si podría volverse misteriosa y oscura también, y cómo sonaría pronunciando su nombre, susurrando su nombre. ¡Elena! Elena se sobresaltó, la ensoñación hecha pedazos. Pero no era Stefan Salvatore quien la llamaba. Era su tía Judith, que abría la puerta estrepitosamente. ¡Elena! ¡Elena! Y aquella era Margaret, con su voz gritona y aguda. ¿Estás en casa? La desdicha volvió a embargar a la muchacha y pasó la mirada por la cocina. No estaba en condiciones de enfrentarse a las preguntas preocupadas de su tía, ni a la alegría inocente de Margaret en aquellos momentos. No con las pestañas húmedas y nuevas lágrimas amenazaron con aparecer en cualquier instante. Tomó una decisión relámpago y se escabulló en silencio por la puerta trasera, mientras la principal se cerraba de golpe. Cuando llegó al patio, vaciló. No quería tropezarse con nadie conocido, pero ¿a dónde podría ir para estar sola? La respuesta llegó casi al instante. Por supuesto, iría a ver a su padre y a su madre. Era una caminata bastante larga, así casi hasta las afueras de la ciudad, pero durante los últimos 3 años se había convertido en algo acostumbrado para Elena. Cruzó al otro lado del puente Wickery y ascendió por la colina, pasando frente a la iglesia en ruinas. Luego descendió hacia un pequeño valle situado abajo. Aquella parte del cementerio estaba bien cuidada. Solo la parte antigua permanecía en un estado ligeramente silvestre. Aquí, la hierba estaba pulcramente cortada y los ramos de flores ofrecían un paisaje de vívidos colores. Elena se sentó junto a la gran lápida de mármol que tenía la palabra Gilbert labrada en la parte frontal. «Hola, mamá». «Hola, papá», murmuró. Se inclinó sobre el lugar para depositar una flor violeta que había recogido por el camino. Luego dobló las piernas debajo de su cuerpo y se quedó sentada. Había ido allí a menudo después del accidente. Margaret solo tenía 1 año en el momento en el que ocurrió el accidente de automóvil, y lo cierto era que no lo recordaba. Pero Elena sí. Dejó que su mente retrocediera para visualizar sus recuerdos, y el nudo de su garganta aumentó, y las lágrimas salieron con más facilidad. Todavía los echaba mucho de menos. Su madre, tan joven y hermosa, y su padre con una sonrisa que le hacía arrugar los ojos. Tenía suerte de contar con la tía Judith, ciertamente. No todas las tías abandonarían su empleo y regresarían a vivir a una ciudad pequeña para hacerse cargo de 2 sobrinas huérfanas. Y Robert, el novio de la tía Judith, era más un padre adoptivo para Margaret que un futuro tío. Para Elena, pero Elena recordaba a sus padres. En ocasiones, poco después del funeral, había acudido allí para enfurecerse con ellos, reclamarles por haber sido tan estúpidos como para matarse. Eso fue cuando no conocía muy bien a la tía Judith y sentía que ya no había ningún lugar en la tierra en el que perteneciera. ¿A dónde pertenecía ahora? La respuesta fácil era allí, a Fells Church, donde había vivido toda su vida. Pero últimamente la respuesta fácil parecía equivocada. Últimamente sentía que debía existir algo más allá para ella,
algún lugar que reconocería enseguida y llamaría hogar. Una sombra cayó sobre su persona y abrió los ojos, sobresaltada. Por un instante, las dos figuras que estaban de pie junto a ella le resultaron extrañas, desconocidas, vagamente amenazadoras. Las miró fijamente, paralizada. «Elena», dijo nerviosamente la figura más pequeña, con las manos en la cadera. «A veces realmente me preocupo por ti. De verdad». Elena pestañeó y luego soltó una breve carcajada. Eran Bonnie y Meredith. «¿Qué tiene que hacer una persona para conseguir un poco de intimidad en este sitio?», preguntó mientras ella se sentaba. «¿Decirnos que nos vayamos?», sugirió Meredith, pero Elena se limitó a encogerse de hombros. Meredith y Bonnie habían acudido allí a menudo en su búsqueda, los meses siguientes al accidente. De repente se sintió complacida por ello y agradecida con ambas. Aunque no existiera nada más, tenía amigas que se preocupaban por ella. No le importó que supieran que había estado llorando. Aceptó el pañuelo de papel arrugado que Bonnie le ofreció y se secó los ojos. Las tres permanecieron sentadas en silencio durante un rato, observando cómo el viento alborotaba los árboles que rodeaban el cementerio. «Siento lo que sucedió esta mañana», dijo Bonnie por fin, en voz baja. «Fue realmente terrible». «Y tu segundo nombre es Tacto», dijo Meredith. «No pudo haber sido peor, Elena». «¿No estabas allí?». Elena se sintió enrojecer ante aquel recuerdo. «Sí que fue terrible, pero ya no importa», añadió, categórica, desafiante. «Terminé con él. Ya no lo quiero». «Elena». «No lo quiero, Bonnie. Evidentemente piensa que es demasiado bueno para los americanos, así que puede agarrar sus lentes de sol de marca y...». Se escucharon resoplidos de risa procedente de sus compañeras. Elena se sonó la nariz y negó con la cabeza. «De todos modos, al menos Tanner parecía estar de mejor humor hoy». Bonnie adaptó su expresión de mártir. «¿Sabías que me obligó a anotarme para ser la primera en presentar la exposición oral? De todos modos, no me importa. Voy a hacer el mío sobre los druidas y...». «¿Sobre los qué?». «Los druidas. Esos viejos raros que construyeron Stonehenge y hacían magia y cosas así en la antigua Inglaterra. Desciendo de ellos. Por eso soy medium». Meredith lanzó un resoplido, pero Elena contempló el entrecejo arrugado, la brizna del pasto que retorcía entre los dedos. «Bonnie, ¿realmente viste algo ayer en la palma de mi mano?». La muchacha vaciló. «No lo sé. Creí ver algo. Pero a veces la imaginación se me desborda». «Sabía que estabas aquí», señaló Meredith inesperadamente. «Pensé en buscarte en la cafetería, pero Bonnie dijo, está en el cementerio». «¿Yo dije eso?». Bonnie pareció levemente sorprendida e impresionada. «Bien, ya lo ves. Mi abuela de Edimburgo tiene el don de la clarividencia, y yo también. Siempre se salta una generación». «Y desciendes de los druidas», dijo Meredith con voz solemne. «Bueno, es cierto. En Escocia mantienen las viejas tradiciones. No creerías algunas cosas que hace mi abuela. Conoce un método para averiguar con quién te vas a casar y cuándo vas a morir. Me dijo que moriré joven». «¡Bonnie! De veras, seré joven y hermosa dentro de mi ataúd. ¿No creen que es romántico?». «No, no lo creo. Creo que es repugnante», replicó Elena. Las sombras se alargaban y el viento se tornaba fresco. «Por fin, ¿con quién te vas a casar, Bonnie?». Meredith cambió de tema con habilidad. «No lo sé. Mi abuela me contó sobre el ritual que hay que hacer para averiguarlo, pero jamás lo intenté, por supuesto». Bonnie adoptó una pose sofisticada. «Tiene que ser escandalosamente rico y guapo, como nuestro misterioso desconocido moreno, por ejemplo, en especial si nadie más lo quiere».
lo dijo con una mirada traviesa a Elena. Elena no le siguió el juego. ¿Qué me dicen de Tyler Smallwood?, murmuró inocentemente. Su padre es, desde luego, bastante rico. Y no es feo, admitió Meredith en tono solemne. Eso, desde luego, si te gustan los animales. Todos esos enormes dientes blancos y... Las muchachas intercambiaron miradas y luego prorrumpieron en carcajadas. Bonnie le arrojó un puñado de hierba a Meredith, que se le sacudió de encima y le arrojó un diente de león como respuesta. En algún momento, mientras sucedía todo esto, Elena comprendió que iba a estar bien. Volvía a ser ella misma. No estaba perdida, no era una desconocida, sino Elena Gilbert, la reina de Robert E. Lee. Se quitó el listón de color crema, sacudió su cabellera alrededor del rostro. Ya decidí de qué voy a hacer mi exposición oral, dijo contemplando con los ojos entrecerrados cómo Bonnie se pasaba los dedos por los rizos para quitarse la hierba. ¿Qué será? Elena levantó la barbilla para contemplar el cielo rojo y morado sobre la colina. Aspiró pensativa y dejó que el suspenso creciera durante un instante. Luego, dijo con indiferencia, el Renacimiento italiano. Bonnie y Meredith la miraron fijamente. Luego se miraron entre sí y prorrumpieron en carcajadas otra vez. ¡Ajá!, dijo Meredith cuando se recuperaron. Así que el tigre regresa. Elena le dedicó una mueca de ferocidad. Su conmocionada seguridad en sí misma había regresado, y aunque no lo comprendía ni ella misma, sabía una cosa. No iba a dejar que Stefan Salvatore se le escapara incólume. De acuerdo. Ahora escúchenme bien. Nadie más debe saber esto o seré el hazmerreír de la escuela. Y a Caroline le encantaría tener una excusa para hacerme quedar como una ridícula. Pero todavía quiero que sea mío, y lo será. Aún no sé cómo, pero lo conseguiré. No obstante, hasta que se me ocurra un plan, vamos a hacer como si él no existiera. ¿Vamos? Sí, vamos. No puedes tenerlo, Bonnie. Es mío, y tenemos que poder confiar en ti completamente. Espera un minuto, dijo Meredith con un brillo en los ojos. Se quitó de la blusa un broche esmaltado, y luego, levantando el dedo pulgar, le dio un veloz piquete. Bonnie, dame tu mano. ¿Por qué? Preguntó ésta, contemplando el alfiler con suspicacia. Porque quiero casarme contigo. ¿Por qué crees, idiota? Pero... Ay, está bien. ¡Ay! Te toca, Elena. Punzó con eficiencia el dedo de su amiga y luego la apretó para conseguir sacarle una gota de sangre. Ahora, prosiguió, mirando a las otras dos con centelleantes ojos oscuros. Todas juntemos los pulgares y juramos, especialmente tú, Bonnie. Jura guardar este secreto y hacer todo lo que Elena pida en relación con Stefan. Oigan, jurar con sangre es peligroso. Significa que tienes que mantener tu promesa, suceda lo que suceda, sin importar lo que sea, Meredith. Ya lo sé. Por eso te digo que lo hagas. Acuérdate de lo que pasó con Michael Martin. Bonnie hizo un gesto. Eso fue hace años y cortamos enseguida. De todos modos, y... Ay, de acuerdo, juraré. Cerrando los ojos, dijo. Juro mantener este secreto y hacer todo lo que Elena me pida con respecto a Stefan Salvatore. Meredith repitió el juramento, y Elena, con la vista fija en las sombras pálidas de sus pulgares juntos en medio de la creciente oscuridad, aspiró una larga bocanada de aire y dijo en voz baja. Y yo juro no descansar hasta que sea mío. Una ráfaga de aire frío atravesó el cementerio, echando hacia atrás los cabellos de las muchachas y haciendo revolotear hojas secas por el suelo. Bonnie lanzó una exclamación ahogada y retrocedió. Todas miraron a su alrededor y luego emitieron risitas nerviosas. Ya oscureció, observó Elena sorprendida. Será mejor que regresemos a casa, dijo Meredith, volviendo a sujetarse el broche. También Bonnie se puso de pie, introduciéndose la punta del pulgar en la boca. Adiós, dijo Elena en voz baja, de cara hacia la lápida. La flor morada era
solo una masa borrosa en el suelo. Recogió el listón color crema que había dejado a un lado, dio media vuelta y les hizo una señal con la cabeza a Bonnie y Meredith. ¡Vámonos! En silencio, ascendieron la colina que conducía hasta la iglesia en ruinas. El juramento hecho con sangre les había dejado a todas una sensación de solemnidad, y al pasar ante la iglesia derruida, Bonnie se estremeció. Con la puesta de sol la temperatura había descendido bruscamente y soplaba un fuerte viento. Cada ráfaga emitía susurros entre las hierbas y hacía que los viejos robles agitaran ruidosamente sus oscilantes hojas. «Estoy helada», comentó Elena, deteniéndose un instante frente al agujero negro que en el pasado había sido la puerta de la iglesia y dirigiendo la mirada hacia el pasillo situado a sus pies. La luna no había salido todavía, y apenas se distinguía el cementerio antiguo y el puente Wickery más allá. El viejo cementerio se remontaba a los días de la Guerra de Secesión, y muchas lápidas mostraban nombres de soldados. Tenía un aspecto de abandono. Zarzas y maleza crecían sobre las tumbas, y enredaderas de hiedra trepaban sobre el pedazo de granito desmoronado. A Elena nunca le había gustado. Tiene un aspecto distinto, ¿verdad? En la oscuridad, quiero decir, comentó con voz vacilante. No sabía cómo decir lo que en realidad quería indicar, que no era un lugar para los vivos. Podríamos ir por el camino largo, propuso Meredith, pero eso significaría otros 20 minutos de camino. No me importa irme por aquí, dijo Bonnie, tragando saliva con fuerza. Uy. No me importa irme por aquí, dijo Bonnie, tragando saliva con fuerza. Siempre he dicho que quiero que me entierren ahí, en el cementerio viejo. ¿Quieres dejar de hablar sobre tu entierro? La regañó Elena e indicó el descenso por la colina. Pero cuanto más avanzaba por el estrecho sendero, más incómoda se sentía. Aflojó el paso hasta que Bonnie y Meredith la alcanzaron. Cuando se acercaba a la primera lápida, su corazón empezó a latir con fuerza. Intentó no hacer caso, pero sentía un cosquilleo por toda la piel y sintió erizarse el fino vello de sus brazos. Entre las ráfagas de viento, cada sonido parecía amplificado de un modo horrible. El crujido de los 3 pares de pies sobre el sendero cubierto de hojas resultaba ensordecedor. La iglesia en ruinas era ya una silueta negra detrás de ellas. El angosto sendero conducía por entre las lápidas recubiertas de líquenes, muchas de las cuales eran más altas que Meredith, bastante grandes como para que algo se ocultara detrás, pensó Elena con inquietud. Algunas tumbas eran escalofriantes, como la que tenía un querubín que parecía un auténtico bebé, pero su cabeza se había desprendido, y la habían colocado con cuidado junto a su cuerpo. Los ojos de granito abiertos de par en par carecían de expresión. Elena no podía apartar los ojos de ella y su corazón empezó a latir violentamente. ¿Por qué nos detenemos?, preguntó Meredith. Yo solo... Lo siento, murmuró Elena, pero cuando se obligó a voltear la cara, se quedó petrificada al instante. ¿Bonnie? Bonnie, ¿qué sucede? Bonnie tenía la vista fija en el interior del cementerio, con los labios entreabiertos y los ojos tan desorbitados e inexpresivos como un querubín de piedra. El miedo oprimió el estómago de Elena. Bonnie, deja de hacerle el cuento. Ya, no es divertido. Bonnie no contestó. Bonnie, dijo Meredith. Elena y Meredith se miraron y de repente Elena comprendió que tenían que salir de allí. Giró en redondo para empezar a descender por el sendero, pero escuchó una voz desconocida a su espalda y se volteó sobresaltada. Elena, dijo la voz. No era la voz de Bonnie, pero procedía de la boca de ésta. Pálida, en la obscuridad, Bonnie seguía con la mirada fija en el camposanto. Su rostro carecía totalmente de expresión. Elena, repitió la voz, y añadió, a la vez que la cabeza de Bonnie se volvía hacia ella. Hay alguien esperándote ahí afuera. Elena nunca supo exactamente qué sucedió en los minutos siguientes.
Algo parecía moverse entre las oscuras formas curvas de las lápidas, agitándose y lanzándose entre ellas. Elena gritó, y Meredith lanzó otro alarido, y acto seguido las dos corrieron ya, y Bonnie con ella, gritando también. Los pies de Elena golpeaban el estrecho sendero, tropezando en rocas y terrones de tierra. Bonnie sollozaba intentando recuperar el aliento detrás de ella, y Meredith, la tranquila y cínica Meredith, jadeaba violentamente. Se escuchó una repentina agitación y un chillido en un roble que se alzaba por encima de ellas. Y Elena descubrió que aún podía correr más deprisa. ¡Hay algo detrás de nosotras! Gritó Bonnie con voz aguda. ¡Dios! ¿Qué está sucediendo? Hay que llegar al puente, jadeó Elena, entre el fuego que sentía en los pulmones. No sabía el motivo, pero sentía que debía conseguir llegar hasta allí. ¡No te detengas, Bonnie! ¡No mires atrás! Agarró la manga de la muchacha y la obligó a darse la vuelta. ¡No puedo creerlo! Sollozó Bonnie, llevándose una mano al costado mientras aflojaba el paso. Sí, claro que puedes. ¡Vamos! Rugió Elena, volviendo a agarrar la manga de Bonnie y obligándola a seguir moviéndose. ¡Vamos! ¡Vamos! Vio el destello plateado del agua frente a ellas, y allí estaba el claro entre los robles y el puente más allá. A Elena le flaqueaban las piernas y la respiración le vibraba en la garganta. Pero no pensaba quedarse atrás. Ya veía las tablas de madera del puente, que estaban a 6 metros, a 3, a 1,5 metros. ¡Lo conseguimos!, jadeó Meredith mientras sus pies retumbaban sobre la madera. ¡No se detengan! ¡Crucen al otro lado! El puente crujió cuando lo cruzaron en una carrera tambaleante. Las pisadas resonaron sobre el agua, en cuanto saltó sobre la tierra apisonada de la otra orilla. Elena soltó por fin la mano de Bonnie y dejó que sus piernas se detuvieran dando un traspié. Meredith tenía el cuerpo doblado con las manos sobre los muslos y respiraba fatigosamente. Bonnie lloraba. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Todavía no sigue? Pensaba que tú eras la experta. La voz de Meredith había una inseguridad. Por el amor de Dios, Elena, vámonos de aquí. No, ya pasó todo, susurró Elena. Tenía lágrimas en los ojos y temblaba de pies a cabeza, pero el aliento caliente que sintió sobre su nuca había desaparecido. El río se extendía entre ella y aquello. Las aguas eran un tumulto oscuro. No puedes seguirnos hasta aquí, añadió. Meredith la miró fijamente. Luego miró la otra orilla, tupida de robles. A continuación miró a Bonnie. Se humedeció los labios y soltó una breve carcajada. Seguro, no puedes seguirnos, pero vamos a casa de todos modos, ¿de acuerdo? A menos que tengas ganas de pasar la noche aquí afuera. Una sensación indescriptible recorrió a Elena, como un estremecimiento. No, gracias, contestó, y rodeó con un brazo a Bonnie, que seguía gimoteando. Ya pasó, Bonnie. Estamos a salvo. Vamos. Meredith volvió a mirar hacia el otro lado del río. ¿Sabes? No veo nada ahí atrás, dijo con la voz más tranquila. A lo mejor no había nada detrás de nosotras, al fin y al cabo. A lo mejor sencillamente nos entró el pánico y nos asustamos sin motivo. Con un poco de ayuda de la sacerdotisa druida que tenemos aquí. Elena no dijo nada cuando empezaron a caminar, manteniéndose muy juntas por el sendero de tierra. Pero se hacía preguntas. Se hacía muchas preguntas. Y ese fue el final del capítulo número 4 del libro Despertar, escrito por L.J. Smith. Ay, ustedes disculpen, pero tenía que reírme en este momento. Muchas gracias a todos los que se unieron, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Me alegra saber que estás en el batallón de viajeros lectores, homeschooler nautas. Bienvenidos, muchas gracias por unirte. También por ahí ve que se unió David y Habita. Muchas gracias por unirse a la lectura. Recuerda que si te perdiste de algún
una parte de la historia, no te preocupes, en unos minutos va a estar completamente disponible para que puedas repetir el capítulo y repetir todos los detalles de esta historia. Denme un momento. Y por supuesto que vas a poder repetir los bonitos aullidos o maullidos de Salemcito que está por aquí. Así que, regresando a nuestras actividades en el mundo de la literatura, en este momento tocaría hacer una pregunta. Voy a acomodar esto porque sí se ve muy mal. Denme un momento. Ahí está. Ya regreso, así ya no se cae. Y la pregunta del día de hoy es, ¿realmente pasó algo en el cementerio o solo se sugestionaron demasiado por como todo lo que hicieron, el juramento de sangre, hablar de Stefan, el clima como que había enfriado, atardeció, estaban de noche, todas como las ideas que tenemos sobre los cementerios y realmente no las persiguieron, solo entraron en pánico y tuvieron que salir corriendo para sentir que se liberaran. Si yo tuviera que responder esa pregunta, diría que me gustaría decir que solo se lo inventaron porque adolescentes en un cementerio la cabeza va más rápido de lo que uno piensa, pero recordando el tipo de libro que es y el tipo de género que es y como las pistas que tenemos aquí enfrente, que aquí está, crónicas vampíricas, tengo que decir que no. Aunque yo quisiera decir que sí, todos se lo inventaron, tengo que decir que no porque siento que esa es la respuesta correcta. Así que si a ti se te ocurre alguna explicación de qué fue lo que pasó ahí, magia, estos poderes de los que hablaba Stefan, coincidencia, energías druidas. De verdad, todas esas explicaciones son completamente aceptables, así que déjamelas aquí en los comentarios. No importa si estás viendo la repetición, no importa si es un año después de que este video se publicó. Todas esas son completamente aceptables. Y recuerda que en Letras en Rizo siempre va a haber una lista de reproducción con el título Despertar-LJ Smith, donde vas a poder revisar que hayas visto todos los capítulos y repetirlo las veces que sean necesarios. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por viajar al mundo de la literatura conmigo y recuerda que el siguiente capítulo lo vamos a leer el día miércoles en el mismo horario por el mismo medio, así que te invito a que actives las notificaciones para que la misma aplicación te avise el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que se ve bastante interesante cómo va a empezar. Así que prometo no leerlo sin ti. Pero si no estás aquí el miércoles, no creo mantener esa promesa. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras. Y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos aquí el miércoles. Y recuerda, sí, tienes que recordar muchas cosas, que siempre puedes visitar la página que es www.letrasenrizo.com, donde también puedes encontrar más información sobre las otras formas en las que tú me puedes ayudar a formar parte de la comunidad de Letras en Rizo, los otros viajes que tenemos disponibles y más actividades que hay por aquí también, las otras redes sociales que para empezar son Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Clubhouse. Ya se me acabaron las manos, pero los dedos, pero de entrada ahí también puedes seguir y puedes interactuar con todas las actividades, dinámicas, publicaciones y sí, retos que también se hacen por ahí. Así que eso ha sido todo y nos vemos el miércoles. Bye. Adiós, muchas gracias por estar aquí.